Había mucha desinformación. Habida cuenta de que no muchos hasta esa fecha habíamos entrado o al área del canal o conocíamos la operación del canal. Así que mucha desinformación era, pero que ustedes van a acabar con todo lo que hay allí. El área del canal ha mostrado tener una gran biodiversidad y esa siempre fue nuestra meta. Hay que recordar que la autoridad del Canal de Panamá tiene la responsabilidad por mantener el recurso hídrico de la cuenca. O sea, y ese es lo que mueve el canal. Si nosotros lo echamos a perder, estamos afectando al canal. Así que eso fue una premisa importante, explicarle a la gente era cómo estaba concebido el proyecto. Después, mostrar que era tecnología probada. No estábamos tratando de construir una esclusa con un sistema que no se conoce en ninguna parte del mundo o que íbamos a traer aquí unos barcos que le íbamos a subir o a bajar de diferentes maneras. Era tecnología probada. Y tercero, en qué consistía el proyecto y cómo íbamos a afectar el ambiente en ese respecto. El estudio de impacto ambiental creo que cumplió su cometido de identificar los impactos. Y los impactos corresponden con lo que establecimos en el estudio de impacto ambiental. Aquí lo importante ha sido que el contratista está cumpliendo con las medidas de mitigación y en caso, cuando ocurren situaciones que no se da, tiene que presentar su plan de acción correctiva. El personal nuestro, como dije, está todos los días en el campo y el impacto más importante, que era la pérdida de cobertura boscosa, lo estamos compensando con la reforestación que estamos haciendo a nivel nacional. Todos los otros impactos son reversibles y propios de una operación de este tipo, pero aún así le exigimos controles estrictos como el control de la erosión, el ruido ambiente, el ruido ocupacional, la protección de la calidad del agua, el manejo de sus desechos, la segregación de los mismos, que los lleven a rellenos sanitarios aprobados, que el tratamiento sea el adecuado, que tengan los sistemas de tratamiento, que tengan el equipo adecuado para manejarse en cada uno de los sitios. En fin, el componente ambiental es algo hoy en día tan incluido e inmerso en el programa ambiental que muchos se preguntarían era cómo no lo hacían antes. Y tenemos entonces a la mano de obra panameña, porque todos los especialistas ambientales que están trabajando para los contratos de ampliación son panameños y están entonces quizás poniendo en práctica todo lo que eran sus elementos teóricos de cómo llevar un programa de gestión ambiental y de cumplimiento ambiental. Ha sido una tarea cuesta arriba, aunque yo puedo decir que ahora estamos casi arriba de la cuesta. Al principio algo difícil, no problemático, pero difícil poder cambiar una mentalidad a la que normalmente estamos acostumbrados, y es que cuando se terminan los proyectos es que se van a ver cómo se deja el área, qué acciones tiene que tomar para limpiar, para restaurar, para el cierre de los proyectos. Y en este caso, ya que somos auditados cada 6 meses por un consultor independiente, no podemos esperar que los contratistas terminen su fase para ver qué se va a hacer. Todo lo contrario. Semanal, quincenal, mensualmente los informes deben reflejar que se está llevando a cabo el control ambiental, que se previenen los episodios de contaminación, que el personal es propiamente inducido en los temas ambientales, que las especies son manejadas y protegidas antes de comenzar las obras, que el personal tenga el personal dedicado tiempo completo a eso y que a medida que va avanzando pueda ir implementando las medidas de mitigación. Primero, porque el proyecto está hecho por fases, entonces no podemos esperar a que termine y cada contratista tiene una fase del cual es responsable. Y segundo, por lo que señalé que somos auditados y los estándares de desempeño se verifican mensual y semestralmente. Eso implicó inicialmente bastante inducción, esfuerzo, convencimiento, tender puentes con los contratistas para que la mano de obra entendiera que había un cambio en la mentalidad, en la manera de trabajar, que cuando se hablaba de estaciones de expendio de combustible fuera un sitio dedicado, con todas las características aprobadas, que cuando se hablaba del control de erosión era prevenir que ocurriera la erosión y no dejar que ocurriera para ver cómo lo limpiábamos después, que cuando se hablaba de inducir al personal de prohibido la tala no era cuando los capturábamos con una especie protegida, sino que ellos mismos las protegieran, en fin. Hubo una serie de elementos que nos obligaron quizás a expandirnos o explayarnos todavía más para asegurar que entendieran el carácter preventivo y el carácter de cumplimiento y no el carácter reactivo o de remediación a futuro. Quizás desde el año 98 la autoridad del Canal de Panamá
estuvo realizando estudios buscando fuentes de agua, dada que ese año ocurrió uno de los fenómenos del Niño más severo que hemos tenido. Y en ese estudio se encontró también entonces la necesidad de identificar qué opciones permitirían ampliar el canal actual para atender la demanda, que en ese entonces era relativamente baja aunque estable, y así se iniciaron estudios de todo tipo de ingeniería, financieros, y en cada una de las alternativas que se identificaron se incluía la gestión ambiental. Por ejemplo, las características del área donde se quería hacer la alternativa, la cobertura boscosa, las condiciones culturales, las evidencias de uso previo histórico o antropológico o arqueológico, el costo de la indemnización, los requisitos de afectación de fauna, el tema de la calidad del agua, los controles de erosión, en fin, en cada uno de esos elementos que los ingenieros presentaban se incluía el componente ambiental para asegurar que se le diera por lo menos el mismo peso que tenían los otros elementos, porque a la hora de la construcción el impacto que sobre el ambiente tendrían era importante porque tiene un costo que también hay que considerar, o sea, no solo desde el punto de vista de la conservación del recurso hídrico, que es una responsabilidad nuestra, sino de los costos asociados a hacer el trabajo bien hecho con un mínimo impacto ambiental. En esos estudios hubo variaciones, ¿no? Cuando se incluía el tema de posibles embalses, había una connotación muy fuerte porque estábamos hablando de inundar áreas, de desplazar personas. Cuando se hablaba de tipos de esclusas, había el componente de la calidad del agua y la posible intromisión de agua salada. Cuando hablabas de excavación y canales nuevos, estaba nuevamente el impacto de afectar la biodiversidad existente. Pero para resumirte eso, en cada uno de los componentes se estimaban tres aspectos principales. La prevención, si había manera de evitar ese impacto. El monitoreo para aquellos que no se podían evitar, documentar cómo ocurrían. Y la mitigación, aquellos que implicaban medidas de ingeniería principalmente, que tuvieran un costo y se incluyeran en el diseño. Así, por ejemplo, nosotros identificamos entre 29 y 56 millones de dólares que permitirían atender el manejo ambiental. Claro está, no aparece como un rubro especial porque, como dije inicialmente, estaban incluidas en las especificaciones, de manera que cada contratista, a sabiendas de que tenía que tener controles de ingeniería, a sabiendas de que tenía que tener personal dedicado a manejar la gestión ambiental, a sabiendas de que tenía que rescatar fauna, a sabiendas de que tenía que entrenar su personal, esos costos los incluía en el valor o en el costo de su licitación. Estábamos tratando con 5 agencias multilaterales y cada una tenía quizás estándares o requisitos específicos, y la tarea principal quizás que nos tomó unos 4 o 5 meses fue ponernos de acuerdo en cuáles requisitos se cumplirían de manera global en todo el proyecto y no tener que atenderle a 5 bancos cada uno a requisitos ambientales. Así llegamos a un tema de un acuerdo de términos comunes que nos permitió establecer bajo qué parámetros nos iban a fiscalizar la gestión ambiental. En ese sentido hay 2 aspectos muy importantes. Todas exigieron al final que tuviéramos un sistema de gestión ambiental, no elementos de un sistema, no que el contratista fuera fuerte en algo y el otro no le prestara atención, todo lo contrario. Hubiera un sistema de gestión ambiental que pudiera documentarse y evidencias mostradas de que se estaba cumpliendo. Se incorporaron temas importantes como los principios del Ecuador y los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, que aunque ya nosotros estábamos en una etapa adelantada, incluían precisamente esa etapa que habíamos cubierto, que hubiéramos tenido un sistema que evaluara los impactos ambientales, que cumpliéramos con la normativa nacional y que tuviéramos la estructura que el ACP identificó específicamente para darle seguimiento al desempeño ambiental de todos los contratistas. Eran 5 hectáreas de trabajo para poderlo, como era muy escarpado, entonces se hicieron esas terrazas. Nosotros la sección de manejo y seguimiento ambiental, constituida por 20 profesionales panameños, es la responsable de asegurar que se cumpla el día a día. Paralelamente, el contratista, como señalé en el sistema de gestión ambiental, tiene que tener sus inspectores y sus especialistas que le dan seguimiento a las labores que realizan todo el personal contratado para ese proyecto. Adicionalmente a eso, el consultor independiente viene cada 6 meses, pero mensualmente le tenemos que mandar los informes a verificar si lo que dicen los informes de verdad se traduce con el trabajo de campo.
ese consultor independiente prepara 2 informes, uno para las entidades financieras y otro para la Autoridad Nacional del Ambiente. Ambos informes, uno en español y otro en inglés, se le envían a estas instancias y ellos, a su vez, la ANAM, al recibir el informe de verificación, realiza una auditoría de cumplimiento para ver si lo que le pusimos en el informe a través del consultor independiente de verdad se está llevando a cabo. Y a los bancos se les mandan y ellos también hacen una visita anual para verificar que estamos cumpliendo. Independientemente de eso, nosotros cualquier evento extraordinario o significativo que ocurra en el área del proyecto debemos comunicarlo a los bancos en términos perentorios de 3 a 5 días dependiendo de la gravedad. O sea, nos auditan internamente, nos auditan externamente y todo tiene que estar documentado y con evidencias que muestren que se está cumpliendo. Hemos tenido instancias en que después de muchas horas de estar hablando con los consultores, si no hay la evidencia escrita, sencillamente no está funcionando. Así de estricto es esto. En los acuerdos de términos comunes que señalamos para el financiamiento, el consultor tiene una tarea al final cada 6 meses que viene aquí. Él tiene que dar su opinión donde él certifique que estamos cumpliendo con el sistema de gestión ambiental. Si esa certificación no se da, el financiamiento se detiene hasta que se cumplan con los requisitos ambientales. Quizás el impacto más importante en uno de los proyectos de excavación seca de esclusas fue que estábamos entrando en un área que tampoco era un área que no había sido alterada previamente, había sido alterada entre 1939 y 1942 cuando los norteamericanos intentaron hacer el tercer huevo de esclusa. Claro, la vegetación ahí se regeneró y ese ha sido y es el impacto más importante, que es precisamente la cobertura boscosa o bosque secundario maduro que existía en esas áreas y que había que remover para comenzar a hacer los trabajos. Entonces ese fue quizás y sigue siendo el impacto más importante, porque los otros son impactos propios de actividad de excavación o actividad de construcción, pero que, como dije en varios puntos de la entrevista, no es de esperar que se terminen para ver cómo se controlan, sino asegurar que se vayan controlando o disminuyendo o mitigando durante la fase de construcción. En ese respecto, el impacto principal de remover vegetación tuvo algunos precursores importantes. Uno era clasificar ese tipo de vegetación para identificar cuál era el monto de la indemnización ecológica que habría que pagar por esa cobertura boscosa afectada. La otra, los censos y rescate de vida silvestre que esa vegetación albergaba antes que comenzaran los trabajos. Y la tercera, la reforestación de ese bosque que pudiéramos estar afectando para asegurar que lo reponíamos en otras partes del país. Esos elementos han sido claves, se están ejecutando, pero ese quizás es el impacto más importante que tiene la ampliación, pero que también nos ha permitido proyectar con el programa de reforestación el programa de ampliación a otras partes del país. En indemnización ecológica se ha pagado algo más de 3.5 millones de dólares. En el caso de especies rescatadas, alrededor de 3.000 especies se han sido rescatadas, eso sin contar las que por sus propios medios al inicio de trabajo se han movido hacia otras áreas adyacentes al proyecto. Y en cuanto a la área de reforestación, a la fecha tenemos cerca de 565 hectáreas de bosque que se han reforestado a lo largo de todo el país, en el área de los manglares de Chiriquí Viejo, en el área del volcán Barú, en el área de David, en el Centro de Investigación Forestal de la Universidad de Panamá, en la provincia de Herrera, en la Reserva del Montuoso, en el Parque Nacional El Copé, en el Parque Nacional Camino de Cruces, Parque Nacional Campana y en el Parque Nacional Chagres. No ha sido fácil porque ningún contratista viene con la intención ni de regalar dinero ni de proponer sus recursos abiertamente, entonces a veces incluye discusiones sobre la frecuencia de muestreo, los parámetros que se tienen que hacer, con qué periodicidad se hacen las inspecciones o los informes. Pero si fuera fácil no estaríamos aquí. Si fuera sencillo, una obra de esta naturaleza que de por sí tiene sus complejidades de ingeniería y que va a sentar hitos en el comercio mundial, también tiene que tenerlo en la parte ambiental e implica mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha maniobra profesional para lograr hacer aliados más que adversarios y entender que el proyecto es uno solo y a la hora de la hora somos los panameños los que tenemos que dar fe de que se cumplió
con los requisitos ambientales. La principal lección es que es posible trabajar con un sistema de gestión ambiental, que es posible documentar las evidencias. Toma algo de tiempo, ya en este momento creo que nadie se queja de eso. La revisión de documentos es una labor ardua, tediosa, porque uno da aprobación o rechazo de documentos que el contratista tiene que implementar, pero esa quizás es la parte más sencilla, porque ya nadie cuestiona el que haya que cumplir con los planes y los requisitos de entregar documentación que indiquen cómo se va a hacer el trabajo y cómo la variable ambiental está incluida en cada uno de esos planes. Creo que es gratificante ver el nivel en el que está el proyecto, el nivel de cumplimiento en el que está y cómo hemos logrado algo que quizás hace 7 años para nosotros estaba en una fase completamente teórica y un compromiso muy grande de asegurar que un seguimiento y estudio de impacto ambiental para un proyecto de 5.250 millones de dólares por una sola institución y llevado a cabo por panameños, lograse lo que estamos haciendo. Hemos ido quizás aprendiendo, pero lo más importante es que hemos logrado, y para mí es una satisfacción personal, que a todos los niveles del proyecto, los ingenieros de construcción, los que hacen el control de calidad, los que verifican los pagos, los que programan los desembolsos, entiendan que el componente ambiental no era un componente aparte o segregado de verter concreto o hacer fundaciones o hacer excavaciones, sino que el componente ambiental es una manera de cómo yo hago que eso se logre mejor cumpliendo con una serie de requisitos que lo que hacen es ponerme a pensar primero cómo lo hago, cómo prevengo los impactos o las acciones que me pueden causar impacto y las incluyo en mi diseño del proyecto o en el flujo de información y de manejo del proyecto. Eso quizás, y lo fácil que hoy en día hablarle a los ingenieros y proyectistas sobre la parte ambiental, cosa que hace 3 años era sumamente difícil porque la consideración era, ahí vienen los ambientalistas y lo único que están pensando es en los arbolitos y en los animalitos. Y eso está muy lejos hoy en día. Anécdota importante cuando fuimos a negociar con los bancos, que le dijimos que no veníamos a presentarles un programa ambiental porque la ACP ya lo tenía. Le mostramos que teníamos uno para hacer el trabajo y no al revés, que veníamos con el de ellos a hacer el trabajo. Costó, la negociación fue dura, pero muy interesante y se logró el objetivo.